Agenda a fondo. Ya estamos de regreso en Observatorio 2012. Les recordamos que pueden seguirnos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y descargar nuestros programas en YouTube. Vamos ahora a nuestra agenda a fondo que dedicaremos, como ya habíamos anticipado, al tema de los derechos de los niños. Los niños son una parte particularmente vulnerable de nuestra población y desde hace unas décadas hasta la fecha se han venido realizando una serie de esfuerzos para protegerlos. Vamos a conocer quiénes son, cómo se han protegido y cuáles son los faltantes en esta materia. Agenda a fondo. Desde mediados del siglo pasado, el reconocimiento y garantía de los derechos humanos se ha convertido en uno de los principales focos de atención de los regímenes democráticos. Desde entonces, han proliferado diversos instrumentos internacionales, declaraciones, pactos, tratados y convenciones que tienen el propósito de proteger los derechos fundamentales de los individuos y de grupos especiales. Entre estos, destaca la categoría de los niños, como la de un grupo que se encuentra en situaciones de desventaja y de vulnerabilidad particular. Por eso, en las últimas décadas se ha puesto un énfasis especial en crear mecanismos e instituciones jurídicas dedicadas a proteger sus derechos. Destaca en ese sentido la Convención de los Derechos de los Niños, promovida por la ONU en 1989 y que México ratificó el año siguiente, así como los varios protocolos que se han suscrito para maximizar la protección de esos derechos. En nuestro país, se ha avanzado hacia la armonización del derecho interno con las exigencias internacionales a partir de una reforma al artículo 4 de la Constitución, que establece el derecho de los niños y niñas a la alimentación, salud, educación y sano esparcimiento, así como de la promulgación de la Ley para la Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Y sin embargo, las actuales circunstancias de violencia, inseguridad, desigualdad, pobreza, marginación y precariedad laboral constituyen un terreno fértil para que los derechos de los menores sean vulnerados. A ello debe sumarse el hecho de que tampoco se han constituido instituciones específicas de garantía de los derechos de los menores, y las que nacieron para atender fundamentalmente el aspecto de la asistencia social de la familia son insuficientes para atender debidamente el respeto de esos derechos. Para analizar el estado de los derechos de la infancia en México, los dilemas que su garantía enfrenta hoy en día, así como su agenda futura, nos acompañan en Observatorio 2012 Mónica González Contró, secretaria académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y Alfonso Poiré Castañeda, consultor y especialista de Save the Children México. Esto es Agenda a Fondo. Bueno, Alfonso, Mónica, muchas gracias por estar con nosotros, es de veras un placer, sobre todo para analizar un tema que muchas veces suele no estar en el centro de la agenda de la discusión política, jurídica, social y hasta económica. Solemos en este programa comenzar con una lógica pedagógica de explicar cuál es el tema y cuáles son las dimensiones, digámoslo así, dentro de las cuales nos iremos moviendo a lo largo del programa. Y yo quisiera preguntarte en este sentido, Mónica, que nos ayudes a definir, puede parecer una obviedad, pero me temo que no lo es, y del entendimiento adecuado del concepto de niños y niñas, depende en buena medida los alcances que tiene el tema que hoy abordaremos, que son sus derechos. Es decir, ¿cómo entender qué son desde los distintos planos, normativo o jurídico, pues, social, económico, los niños? Pues me parece muy prudente comenzar por ahí, porque realmente no es una obviedad. No es una obviedad desde el punto de vista, empezaré, jurídico, porque hasta hace muy poco tiempo, incluso tenemos una especie de esquizofrenia legislativa, se identificaba jurídicamente a las niñas y los niños como lo que no son, como menores. Es decir, como no son mayores de edad, se les identificaba como menores. A partir de la firma de la Convención sobre los Derechos del Niño, que como bien se decía al inicio del programa, México ratificó hace 20 años, se empieza una modificación en el lenguaje. Y tenemos nosotros una reforma muy importante en 2000 que por primera vez incorpora el término niñas y niños en la Constitución y se entiende por este sector a todos los seres humanos menores de 18 años de edad, porque esto así lo reconoce la Convención sobre los Derechos del Niño. Ahora, hay una
digamos, también dificultad aquí, porque se aprueba el artículo 4 de la reforma constitucional y después en la ley reglamentaria de este artículo 4 se habla de derechos de niñas, niños y adolescentes, y entonces se hace una subdivisión que tiene muchísima lógica, porque en el reconocimiento de derechos a todas y a todos nos queda muy claro que no es lo mismo un niño o una niña de 5 años que un adolescente de 15. Y quedándonos, digamos, con esa franja amplia, digamos, desde niños y niñas hasta adolescentes, Alfonso, yo te preguntaría, Mónica nos ha ayudado a entender qué son, quiénes son, digámoslo así, porque se trata de personas, pero en México, ¿en dónde están? ¿Cuántos son? ¿Cómo viven, Alfonso? Es decir, ¿quiénes son nuestros niños y nuestras niñas y cuál es su realidad en el México actual? Sí, es muy importante este tema porque me parece que está invisibilizado de la opinión pública. Creo que no hemos dimensionado la escala del problema que están enfrentando en este momento niñas, niños y adolescentes. En principio tenemos 37.5 millones de niños y niñas en el país. Una cifra que es verdaderamente lamentable es que más de la mitad de estos niños viven en pobreza. 5.1 millones de niños y niñas en pobreza extrema, lo cual de por sí pues es no solo inaceptable, sino francamente escandaloso. O sea, creo que no es un indicador que nos ubique como país en una situación realmente aceptable, ¿no? Entonces, creo que ahí tenemos que poner mucho énfasis en la visibilidad del problema, en la escala del problema, porque creo que lo estamos enfrentando muy mal. Otras cifras que me parecen también importantes, ocupamos el primer lugar en obesidad infantil, por ejemplo, ¿no? A nivel mundial, o sea, no es un tema menor, o sea, y al mismo tiempo que enfrentamos un problema de obesidad, por ejemplo, enfrentamos también problemas de desnutrición muy serios. Alrededor de 3 millones de niños presentan desnutrición severa, por ejemplo, ¿no? Y que a veces coinciden, ¿no? Obesidad con desnutrición. Por supuesto, sí, es parte, digamos, y pobreza. de esta... Y pobreza, claro, ¿no? Entonces, digamos, en este sentido de dónde están, creo que hay una gran concentración de niños, niñas y adolescentes que están, digamos, marginados del desarrollo nacional, ubicados en comunidades pobres, sobre todo en las regiones indígenas, en donde el nivel de pobreza es altísimo. Ya estamos hablando con cifras de Coneval del 79% de la población indígena en situación de pobreza extrema, por ejemplo. Y ahí los niños pues están siendo particularmente víctimas, digamos, de esta violencia estructural que siento yo que estamos ejerciendo como país hacia este sector de población. Los datos de pobreza que tú mencionas ahora, Alfonso, y también los que da el informe específico de la UNICEF sobre México, revelan que, bueno, todos sabemos, México tiene un severo problema de pobreza, en donde prácticamente la mitad de la población se encuentra en pobreza patrimonial, pero si uno va a ver los datos de los niños, sube a más del 60%, o si uno va a ver, a mí un dato que me tiene impactado ahora preparando el programa, la pobreza alimentaria, es decir, niños que no alcanzan a comer entre los 0 y los 11 años, es más del 28%, es decir, más de 1 de cada 4 niños está en una situación de hambre, de alguna manera, de tal suerte que me parece que tenemos como una especie de insensibilidad colectiva, de adormilamiento frente a un problema tan grave. Esta pobreza, que es más extrema en los niños que en el resto de la población, y estos problemas, por ejemplo, de acceso a la alimentación, ¿qué características tienen precisamente al ser sobre los niños? Es decir, la pobreza siempre tiene una marca, ¿no? Y implica exclusión, marginación. Pero, Mónica, ¿qué implica estos datos cuando se está en estas etapas tempranas de la vida? Implica muchísimas cosas, desde el punto de vista, digamos, tanto biológico, físico, porque desde luego, cuando hay, por ejemplo, una desnutrición o carencia de alimentos suficientes, las consecuencias que se tienen durante la vida de la niña y el niño, además del sufrimiento presente, que eso es importante decirlo, pues son permanentes, ¿no? Entonces, tenemos además, pues, que estamos reproduciendo el ciclo de exclusión social y de pobreza.
Entonces, por un lado tenemos pues que un gran déficit en la igualdad de oportunidades y en las consecuencias que puede esto generar, no solamente en el presente, pero también proyectado hacia el futuro. Pero además también tenemos un gravísimo problema de invisibilización de los derechos y de invisibilización también de la participación política, porque es un hecho, y algunos políticos incluso lo han llegado a decir, que los niños no votan y por eso no pueden constituir un grupo de presión. También si nosotros, por ejemplo, revisamos cifras en relación con el trabajo infantil, la mayoría, en primer lugar, importantísimo, la mayoría de las niñas y los niños que trabajan con algún familiar. Estamos hablando de más de 500,000 de niños, ¿verdad? Entre no, más de 3 millones de niños, ¿no? claro. Bueno, yo decía entre la franja. En esa franja, sí. De en edad de ir a la primaria, claro, son más de 500,000. Claro, pero es muy importante aquí decir, bueno, que trabajan con un familiar, porque la reacción social muchas veces es, bueno, es un problema de la familia y lo que pasa al interior de la familia, ahí se queda y los papás pueden decidir. Pero hay un tema que me llama la atención escuchando todos estos datos, los que plantean ustedes, los que agrega Ciro, que es al mismo tiempo que esta bola de nieve, si me permiten decirlo así, se ha venido generando en torno a las condiciones y a la realidad de los niños, ha venido evolucionando en el plano normativo y discursivo la especialización de sus derechos. Es decir, es el mismo periodo histórico en el cual se habla más de los derechos de los niños y las niñas, se les reconocen mayor cantidad de instrumentos normativos, es decir, pareciera que hay mayor visibilidad y mayor especialización. Tan es así que al programa de hoy le pusimos como título Los derechos de la infancia. ¿Cómo explicar esta situación? No sé si sea paradójica, Alfonso, pero al menos a mí me lo parece. Mira, yo creo que este tema tiene como muchas aristas. Si bien es cierto que hay un reconocimiento creciente a nivel social de que existen estos derechos y se crean nuevos instrumentos para reconocer esos derechos, creo también que, digamos, no estamos profundizando en un sentido efectivamente de garantizar el ejercicio de esos derechos. O sea, creo que nuestra legislación es más declarativa que generadora, digamos, de instrumentos concretos que permitan defender y garantizar el ejercicio de esos derechos. Y ahí tenemos también un problema, creo, de diseño legislativo y de diseño institucional. Diseño legislativo, ¿por qué? Porque, se reforma el artículo 4 en 2000, que, permítanme decirlo, es un artículo ridículo porque se dice los niños y las niñas tienen derecho a la salud, alimentación, educación, vivienda y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Cuando la convención, eso es lo que dice nuestro artículo 4, y se supone que se adecúa a la convención, que la convención tiene 54 artículos y habla del derecho a la participación, de la libertad de información, del derecho, bueno, desde luego a la alimentación, a la salud, a la educación, desarrolla cada uno de estos derechos. Entonces, bueno, la modificación o la adecuación nos quedó un poco corta. Después sobre todo ahí yo pienso que también en el sentido de lo que ciertos derechos implican a nivel de la división, digamos, de competencias entre la federación y los estados, por ejemplo. Creo que es un punto sobre el que vale la pena abordar. Es decir, desde el punto de vista normativo y más después de la reforma reciente al artículo 1 constitucional, en donde se reconoce ya la validez y eventualmente incluso la supraordenación de los derechos de los tratados internacionales, entre ellos, por ejemplo, los de la Convención de los Derechos de los Niños, sobre incluso los derechos contenidos en la Constitución. Es decir, a la luz del artículo 1, tú me corregirás, Mónica, pero una institución de garantía debería de privilegiar lo que dice la Convención sobre lo que dice el artículo 4, porque lo que se establece hoy es que se privilegia el derecho que más favorece. Pero creo que esto nos lleva a un problema que no es menor y que ya anticipabas, que es el de las instituciones de garantía. Es decir, el problema no es que el derecho esté contemplado en una norma, ya sea en la norma interna, ya sea en una norma de carácter internacional, sino que efectivamente existan mecanismos que permitan hacer exigible ese derecho, no solamente protegerlo, sino eventualmente cuando hay una vulneración,
exigir su cumplimiento. Sí, que creo que ese es el tema clave, el de Y en la México, exigibilidad en ese sentido, y justiciabilidad de los Eso es derechos. el punto. ¿no? ¿Y en México cómo ha estado? Claro, es que, Tanto a ver, por lo que sí. hacen los jueces como por lo que hace otras instituciones. El DIF se me ocurre. Sí, pero a ver, vamos a ir un poco más a fondo, porque el problema fue, se reforma el artículo 4, la convención se ratifica, pero esta concepción que yo mencionaba del niño como dentro del ámbito privado en la familia, tiene mucho que ver en la falta de justiciabilidad de los derechos, porque la materia familiar es una materia que corresponde a las entidades de la federación. A cada estado. A cada estado, exactamente. Entonces se entendía, digamos, bueno, a partir de la reforma del artículo 4 tenemos la Ley Federal de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que como decía Alfonso es meramente declarativa porque no establece competencias claras. Una buena noticia es que tenemos ahora una reforma al artículo 73 constitucional que ha pasado inadvertida, pero que es muy importante porque después de tantos años faculta al Congreso de la Unión para legislar en materia de derechos de la infancia. Entonces, bueno, la herramienta la tenemos ahí. Esta reforma no ha sido publicada, se reformó junto con el artículo 4 constitucional, pero entonces ya vamos a tener, digamos, a nivel legislativo. Ahora, a nivel de diseño institucional, igual tenemos pues la misma manifestación de esta concepción del niño como parte de lo privado, porque el Sistema Nacional DIF y los DIFs estatales, que son, como su nombre lo indica, para el desarrollo integral, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, es el órgano encargado de la asistencia social. Entonces tenemos que en México el órgano encargado de promover y proteger los derechos de los niños es el órgano encargado de la asistencia social. Ese es el enfoque. Que No esa hay un órgano especializado. Es una No. paradoja, o sea, si estás hablando de derechos, no estás hablando de asistencia. Claro. Exactamente. O sea, creo que es un tema mucho más complejo, ¿no? Y, Ahora- perdón. Siguiendo con esta reflexión, me llama la atención y quisiera que desarrollaran un poco los riesgos de circunscribir los derechos de los niños al ámbito privado, es decir, como que hay una cápsula donde a veces están los niños que es en la familia y hasta ahí llega la injerencia del Estado. Generalmente a los niños que no tienen una familia, pues sí se les da una protección, se les dan ciertos cuidados, pero yo diría, siguiendo la reflexión de ustedes, incluso a los que tienen familia y por sobre la familia hay que cuidar los derechos. ¿Cuáles estos riesgos y cuándo la familia pues puede ser incluso fuente de abuso, ¿no? No, esto es una situación clarísima y es la característica fundamental de la protección de derechos de los niños y por eso dependen de la asistencia social, porque se entiende justamente que los niños que no están en el ámbito familiar, ¿no? son sujetos de la asistencia social. Y evidentemente ahí hay un riesgo y no es que se quiera ir en contra de la familia, desde luego. Bueno, lo mejor es que un niño esté en una familia que garantice todos sus derechos, pero esta idea, ¿no?, de que el Estado solamente debe proteger a la familia y no puede intervenir en este ámbito privado, pone en una posición de profunda vulnerabilidad a niñas y niños. Sí, y el problema ahí es que no se considera a los niños y niñas como titulares de derechos, sino como una extensión de una unidad que es la reconocida legalmente, que es la familia. Cuando estamos viviendo además un proceso de transformación de lo que es la familia, que es bastante evidente y radical. O sea, ya la familia nuclear, padre, madre, hijos, pues es un poco historia. No tengo las cifras, pero digamos, si analizamos las familias que existen en el país, probablemente hay un número muy importante de familias que ya no están constituidas de esa manera. Que han ido evolucionando. A otra forma. Alfonso, entonces, Mónica, sí. aquí en Observatorio 2012 hacemos una pausa en medio de nuestro primer bloque de análisis, que es en el que estamos, para invitar al público y a ustedes a ver algunas imágenes de una película que elegimos para vestir el programa. En esta ocasión hemos elegido un clásico que usted recordará, un clásico de Luis Buñuel, del año 1950, Los Olvidados. Acompáñenos a ver estas imágenes y inmediatamente después regresamos con nuestros invitados. Agenda a fondo. Las grandes ciudades modernas, Nueva York, París, Londres, esconden tras sus magníficos edificios hogares de miseria que albergan niños malnutridos, sin higiene, sin escuela, semillero de futuros delincuentes.
La sociedad trata de corregir este mal, pero el éxito de sus esfuerzos es muy limitado. Solo en un futuro próximo podrán ser reivindicados los derechos del niño y del adolescente para que sean útiles a la sociedad. México, la gran ciudad moderna, no es excepción a esta regla universal. Por eso esta película basada en hechos de la vida real no es optimista y deja la solución del problema a las fuerzas progresivas de la sociedad. Agenda a fondo. Pues, Alfonso, estas imágenes de esta película, de este clásico de Luis Buñuel, nos permiten retomar uno de los puntos que tú ya colocabas sobre la mesa, que es este de los temas emergentes. Un problema, además, que quiero decirlo, de las llamadas telefónicas que hemos recibido en el programa por parte de Hilda Martínez, de Fren López, de Aquiles Bremen, entre otras, advierten eso, es decir, advierten que hay una serie de problemas que aquejan a la infancia y que probablemente no estaban en 1950 en el centro de la agenda relacionada con los niños. Varios, pero valdría la pena que nos ayudaran ustedes a identificar cuáles son los más sentidos, cuáles son los más relevantes. Sí, es lo que en Save the Children llamamos prácticas intolerables en contra de la infancia, que son estas situaciones que a lo mejor hace, ni siquiera hace 40 años, sino hace 20 años no veíamos de una manera tan dramática, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de los temas de trata de niños y niñas, ¿no? De trata no solo en términos de la explotación sexual, sino también del trabajo, más que del trabajo, de la explotación infantil, a veces de casos claros de esclavitud, por ejemplo, ¿no? O el tema, por ejemplo, de la incorporación de niñas, niños y adolescentes al crimen organizado, que se da a través de una serie de mecanismos que pues dejan en un estado de indefensión a los niños y niñas y que los ubican en una posición de vulnerabilidad mucho más extrema todavía, ¿no? O los casos, por ejemplo, del trabajo infantil riesgoso o del trabajo en actividades que afectan el ejercicio de los derechos de niñas y niños, ¿no? O sea, que hacen, que nulifican del todo el ejercicio de estos derechos, el acceso a la educación, a la salud, etcétera, ¿no? Entonces, ahí no tenemos cifras claras. Actualmente estamos hablando de 3,5 millones de niños reconocidos en actividades del trabajo, pero que están en unidades económicas formales, etcétera. Pero, digamos, todos estos niños que no están visibilizados, lo que ya mencionaba Mónica, por ejemplo, en un trabajo en casas, en donde no hay posibilidad de hacer una estadística o un registro, pues no sabemos de qué tamaño es el problema, ¿no? Y a mí me gustaría también abordar aquí, además de estas prácticas intolerables, digamos, la victimización que tienen los niños en entornos de violencia y que me parece que ningún niño o niña de México puede considerarse totalmente excluido. La exposición a la violencia que hay en los medios de comunicación y, bueno, en el entorno social, bueno, en primer lugar es la vulneración de un derecho, pero además esto ha tenido como consecuencia algo muy grave que no nos estamos, creo que no estamos dimensionando adecuadamente, que es la vulneración de otros derechos vinculados, como es el derecho al juego, a la interacción con sus iguales, ¿no? Por ejemplo, a salir a la calle. Todos nos acordamos que nos tocó vivir aún a quienes vivíamos en la Ciudad de México, poder jugar con los vecinos, ir a algún lugar cercano solos. Eso es algo que niñas y niños ya no viven. Y muchas y muchos de ellos viven encerrados en departamentos o en casas porque hay un temor fundado a la violencia, ¿no? Y permítanme decirlo, puede parecer un poco exagerado, pero si nosotros no garantizamos el juego, el derecho al juego de nuestras niñas y niños, está en riesgo el futuro de nuestra democracia. Es un derecho que se banaliza muchísimo, pero es un derecho fundamental para aprender justamente las reglas del juego democrático. Puede parecer una obviedad esta pregunta a estas alturas de la exposición, pero no quiero dejar de hacerla porque creo que tiene múltiples implicaciones más allá de lo obvio. Es decir, por lo que nos están contando, el rol del Estado en la defensa de los derechos del niño es un rol fundamental. Pero también nos han planteado que existen múltiples instituciones sociales, la familia, la escuela y demás, que tienen un rol particular en este sentido.
Creo que el tema de los niños, es mi impresión, pero bueno, pues en fin, me gustaría provocarlos en ese sentido, que el papel del Estado en este caso es un papel particularmente paternalista o proteccionista. Pero esto ha generado también una polémica no menor a propósito del derecho, por ejemplo, de los padres de las familias a la libre educación. ¿Cómo plantearnos en ese sentido de los hijos? Bueno, es justamente aquí salen las ideologías y me parece ahí que no hay ninguna posición realmente progresista en términos políticos y de la agenda pública, porque aquí me parece, no sé si Alfonso lo compartirá, pero fuera de algunas organizaciones, es como un ámbito intocable la familia cuando esto es, digamos, un obstáculo para el verdadero reconocimiento. Y vuelvo a insistir en que no se trata de amenazar a la familia, claro, pero el Estado tiene un deber directo en el cumplimiento de ciertos derechos. Dices, no hay una agenda pública para entrarle al tema de la infancia. Aquí la queremos generar y justamente la siguiente parte de Observatorio 2012, nuestra carta de navegación, tiene que ver con eso, con cómo construir justamente una ruta para colocar este tema en la discusión pública. Esto es Observatorio 2012. Volvemos en un momento. Continúe con nosotros.